Buenos días. Buenos días. Vamos a prácticamente continuar con el temario. Comenzamos un nuevo bloque, ya habíamos comenzado, pero vamos a repetir, ¿no? Todo lo que se pueda, lo más rápido y conciso y más puntual posible. A ver, vamos a recordar. Sistema nervioso, los fármacos que vamos a ver están dirigidos al conocer la familia, cuál es el objetivo, ¿no? Conocer la familia, mecanismo de acción, su familia, indicación terapéutica, efectos secundarios en algunas situaciones muy marcados por sus características autónomas que tienen estos medicamentos. Vamos a ir hablando de ellos, ¿ya? Entonces, aquí un resumen de fisiología y anatomía. La anatomía del sistema nervioso se clasifica en una central y una periférica, ¿no? La periférica se subdivide en una división de fibras aferentes y una división de fibras deferentes. Las fibras de división deferentes, tenemos una somática llamada de relación, ¿no? Que está relacionado, por ejemplo, la somática o de relación, por ejemplo, todos los sentidos, ¿no? Y la sistémica autónoma está relacionado por el sistema entérico, parasimpático y simpático. Entonces los fármacos, ¿quiénes están hablando? Escuchen. Los fármacos que vamos a ver se relacionan con el agonista, el antagonismo parasimpático o simpático, ¿no? Y medicamentos que actúan también en el sistema entérico. Esta diapositiva ustedes la tienen por si acaso, es solamente recordar. Tenemos el tronco encefálico, la vía que viene a ser del sistema nervioso central continúa con el periférico, ¿no? Y aquí vemos las neuronas podemos decir los cuerpos de las neuronas produciendo los ganglios neuronales, ¿no? El sistema nervioso continúa el sistema nervioso periférico. Tenemos neuronas que son preganglionares y postganglionares, ¿no? Entonces las preganglionares tienen un neurotransmisor y un receptor correspondiente, y las postganglionares tienen su receptor correspondiente también. Entonces vamos a ir viendo eso, y aquí nos representa esta imagen a las neuronas preganglionares, postganglionares y por supuesto sus respectivos receptores que comparten cada una de ellas, ¿no? Esto es sistema nervioso simpático y parasimpático, y podemos ver, ¿no?, la inervación que tienen cada uno, y están relacionados a su efecto directamente a la clínica fisiológica que podemos hablar de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el simpático el ojo puede producir midriasis. En las glándulas salivales no hay efecto simpático. En los pulmones, por ejemplo, tenemos los receptores beta 2, broncodilatadores. En el corazón tenemos los receptores beta 1, aumentan la frecuencia cardíaca. A nivel hepático, por supuesto, hay un efecto de la gluconeogénesis en el efecto simpático al producir aumento de la glucosa. A nivel intestinal, bueno, el simpático no tiene muchas funciones directamente funcionales, ¿no?, por su inervación, porque hay muy poca inervación. La vejiga, lo que hace el simpático es relajar el detrusor y contrae el trígono y el esfínter vesical. Hay un medicamento que vamos a ver que se relaciona principalmente con este tipo de terapéutica.
Teníamos pacientes, atendimos todo tipo de pacientes, con hiperplasia prostáticas no diagnosticadas. Nosotros hicimos el diagnóstico ese ratito, ¿no? Y un medicamento que tiene función de relajar el detrusor y contraer el trígono y el esfínter para que el paciente pueda tener una mejor micción, ¿no? ¿Por qué? Porque está obstruido, pues, ¿no? Las hiperplasias prostáticas es un medicamento relacionado con el simpático, con los receptores alfa 1, ¿no? Lo bloquean, es un efecto antagonista, lo bloquean, producen efecto agonista en el simpático, ya lo vamos a ir viendo. Como también tenemos efectos que pueden bloquear. Por ejemplo, en el corazón, ¿quiénes bloquean? ¿Qué fármacos bloquean? ¿Qué familias bloquean? ¿Qué fármacos utilizarían ustedes para disminuir la frecuencia cardíaca utilizando fármacos que actúan a nivel del sistema autónomo, en este caso el simpático? Ya lo hemos llevado, pero otra vez vamos a repasar. ¿Se acuerdan de los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes son una familia de medicamentos que van a disminuir la frecuencia cardíaca, pero ¿cómo lo inhiben? Bloqueando la función simpática o teniendo un efecto antagonista de la función simpática, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo todos estos, los medicamentos que tienen estas características, ¿no? En los genitales, el simpático ayuda a la eyaculación. Y el parasimpático, miren, ojos, produce miosis, aumento de la inervación es mayor, entonces las glándulas salivales aumentan cuando el parasimpático se activa. Los bronquios, hay broncoconstricción, lo contrario de la broncodilatación de los simpáticos. Es por eso que nosotros utilizamos un medicamento que altera la función parasimpática, ¿se acuerdan? El bromuro de hipratropio, ¿no ves? El Antroben, que es un antagonista muscarínico. ¿Por qué? Un antagonista muscarínico va a producir lo contrario de broncoconstricción. El efecto del parasimpático a nivel pulmonar es broncoconstricción, ¿no? Y cuando utilizamos un antagonista, o sea, uno que bloquea o tiene efecto contrario, va a producir broncodilatación, ¿ok? Entonces, en el estómago, en el intestino, el parasimpático va a aumentar el peristaltismo, la secreción de relajación de esfínteres. En la vejiga, el parasimpático, ¿no? Contrae el detrusor y relaja el trígono y el esfínter. Y en genitales está relacionado con la erección. El parasimpático actúa en la erección y el simpático actúa en la eyaculación, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos de fisiología es solamente un recuerdo para ustedes, porque seguramente lo deben dominar, ¿no? Entonces, pero es muy importante conocer estos receptores. Vamos a ver más adelante, esta es otra imagen de la misma característica, ¿no? Que tenemos aquí, otra vez, ¿no? Rojo de acción simpática y lo azul parasimpática, ¿no? Contracción de la pupila, ¿no? Va a producir una midriasis, o sea, miosis es pupilas chiquititas, midriasis, pupilas grandes. Entonces, cuando el efecto por ejemplo, del parasimpático está aumentado, tiene esa característica, lo que vamos a tener es, ¿no?, actividad en la pupila. Ya sabemos que hacen los bronquios. En la suprarrenal, por ejemplo, nos dice, ¿no?, hay una liberación y una actividad simpática, sí es verdad, pero sus fibras para liberar, por ejemplo, la noradrenalina y la adrenalina está relacionado con una actividad de un neurotransmisor para unirse a los receptores y liberar estas catecolaminas que son
gracias a un neurotransmisor que es la acetilcolina. Tienen fibras que se relacionan con el parasimpático, pero su función en realidad está relacionada con la liberación de adrenalina y noradrenalina a nivel suprarrenal. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que hablamos en la anterior clase, está relacionado con la lucha y la huida, ¿no? La lucha por el simpático y la huida por el parasimpático. Entonces refleja un acto de sobrevivir, por ejemplo, el simpático. ¿Qué hacen ustedes si se asustan, ¿no? Si le dicen a usted, estoy figurando, ¿no? Se aplazó de año. ¿Qué va a pasar? Va a comenzar a llorar, dice ella. Corazón va a latir más, va a tener aumento de la frecuencia cardíaca, ella se va a asustar y el simpático va a comenzar a fluir, ¿no? Pero nosotros tenemos que somos seres civilizados. Entonces ella va a decir, a ver, ¿por qué me aplacé? No vino a clase nunca, no presentó trabajo nunca. De los exámenes vino solamente a los exámenes a querer probar y nunca pasó un examen. Entonces ella va a ser consciente, va a decir, no, yo me equivoqué, ¿no? Entonces voy a repetir de nuevo el año. Ustedes se repite como buenos muchachos que somos, ¿no? Educados, con valores y todo. Y ya, estamos haciendo una... Yo sé que no se va a aplazar, pero es así, ¿no? Entonces tenemos esta acción que hace de lucha, ¿no? Tanto el simpático y el parasimpático. La salida simpática nos dice que está relacionada con una acción difusa debido a las neuronas polineuronales que pueden inervar más de un órgano. Y la estimulación de descarga e ingerir está relacionada principalmente con el parasimpático. Nos dice que tiene una acción discreta debido a que las neuronas polineuronales no están ramificadas, sino dirigidas a un solo órgano específico. Es una diferencia anatómica, fisiológica, farmacológica, si ustedes quieran, ¿no? Es muy importante conocer eso. La fibra simpática, su distribución es más, podemos decir, mayor, ¿no? Y las parasimpáticas son más selectivas, están relacionadas con sus características de longitud, ¿no? Esto es lo que decimos, esta diapositiva está en todas las clases, en todos los libros de fármacos, ¿no? Los sitios de liberación de los neurotransmisores. Tenemos sistema nervioso periférico, neurotransmisor, receptor y órgano receptor. Miren aquí, colinérgico, nicotínico, NM, su receptor, que está relacionado al músculo esquelético. No hay ganglios intermedios, ¿no? Es una neurona que va al músculo estriado. Están apareciendo muchos casos de neuropatías periféricas. No sé si han visto pacientes, la mitad de la cara paralizada, solamente la cara. Para mí que está relacionado, o sea, tendríamos que hacer un estudio, ¿no? Pero muchos son jóvenes, jovencitos. Y bueno, nos dice que principalmente está relacionado con un virus, ¿no? Con el herpes virus, ¿no? El Epstein-Barr produce, está relacionado con un virus, pero se está viendo esas características de función. Tienen examen, ¿no? Por eso están estudiando allá, la veo que está repasando. No estudien así, les va a ir mal. ¿Cómo pueden estudiar en una clase? Yo no entiendo. Si quieren estudiar, vayan a estudiar, tranquilos. No, tranquilos, vayan a estudiar. Yo no voy a decir nada. Pero no estudien, se van a confundir más y se van a aplazar. Preferible es decir, no, voy a faltar a clase, 1 o 2 veces al año no pasa nada.
Pero ya pues tirarle 2 meses sin venir ya es otra cosa. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿podemos decir vía? Sí. Tenemos un neurotransmisor que es acetilcolina, tenemos un receptor que es nicotínico, NM, y su órgano efector está relacionado al músculo esquelético. ¿El músculo esquelético es voluntario o involuntario? ¿Ah? Es voluntario. En el momento que haya una alteración en esta vía, ¿no? Nosotros le ordenamos al brazo que por ejemplo, se mueva y no se mueve. Tenemos una neurona que viene desde el sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Por eso los ACVs, por ejemplo, los accidentes isquémicos, vasculares o transitorios, van a producir ese efecto, ¿no? Van a producir que el medio cuerpo no se mueva. Van a producir que la mitad de la cara no se mueva, ¿no? Por alteración de esta vía. Y su neurotransmisor está relacionado con acetilcolina y su receptor NM, como dice aquí, nicotínico, ¿no? Aquí tenemos el simpático. Tenemos una neurona preganglionar. Miren las neuronas preganglionares cómo son. ¿Qué características tienen? Es una neurona, pero ¿qué características tiene? Ahí mirándolas nomás. ¿Qué diferencia entre con las preganglionares parasimpáticas? Son cortas. Las preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. Las parasimpáticas, por ejemplo, las parasimpáticas, sus neuronas preganglionares son largas y las postganglionares son, cortas, ¿no? A lo volcado de las simpáticas. Bueno, una diferencia fisiológica, podemos decir anatómica, de las neuronas y sus respectivos neurotransmisores. Noradrenérgicas, por ejemplo, sus receptores van a ser alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Los vasos sanguíneos del corazón, los vasos sanguíneos periféricos, presentan una cantidad de receptores, principalmente alfa 1 y alfa 2. ¿Qué hace alfa 1? Produce vasoconstricción. ¿Qué hace alfa 2? Produce vasodilatación. Y aquí está lo que decías vos, ¿no? Si nosotros solamente agarramos eso, ¿no? Si agarramos solamente esta función, alfa 1, alfa 2, la localización. ¿Dónde encontramos? El sistema vascular, en las arterias. Yo tengo una arteria acá. ¿Qué hace alfa 1? ¿Vasodilata o vasoconstricción? Su efecto agonista se relaciona con vasoconstrictor, o sea, se produce la vasoconstricción, la disminución de la luz, ¿no? Y alfa 2 se relaciona principalmente con la regulación de la función de alfa 1, que es la vasodilatación. Yo les pregunto, si utilizamos un medicamento que produce efecto agonista en alfa 1, ¿va a aumentar la presión arterial o va a disminuir la presión arterial? ¿Por qué va a aumentar? Dios mío, principio de la fisiología cardíaca. ¿Qué nos dice? ¿Quién determina la presión arterial? El gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Cuando actúa un fármaco en alfa 1, siendo agonista,
vamos a determinar la resistencia vascular periférica. Y cuando aumentamos la frecuencia vascular periférica, aumentamos la presión arterial. Son determinantes fisiológicas. Si ustedes conocen esto, no les va a costar absolutamente nada farmacología. Y vamos a ver un poquito más en relación al gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. ¿Qué pasa si yo tengo un fármaco que antagoniza alfa 1? O sea, va a bloquear la función de alfa 1. ¿Qué va a producir en el vaso? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Hablen. Vasodilatación. ¿Cómo va a repercutir en el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica? En la resistencia vascular periférica, ¿cómo va a repercutir en la presión arterial? ¿Va a aumentar la presión arterial o va a disminuir? Va a disminuir porque estamos actuando en una función específica de dominio de la presión arterial. Entonces, los fármacos que son agonistas alfa 1 producen aumento de la presión arterial. Ya saben por qué. Si nosotros producimos efecto antagonista, vamos a producir lo contrario, ¿no? Y esto va a producir la vasodilatación, ¿no? Y el efecto va a ser en la resistencia vascular periférica en aumento, disminuyendo la presión arterial. Chicos, esto es fisiología básica. ¿Por qué se matan estudiando fisiopato? Ya sé por qué se matan estudiando fisiopato ustedes. Porque no saben fisiología. Yo los veo estudiando fisiopato a morir. Y cuando uno sabe fisiología, fisiopato es como comerse una galletita. Más fácil no puede ser. Estudien primero fisiología, después estudian fisiopato y van a ver que les va a ir excelente. Y lo mismo pasa en farmacología. Si ustedes no saben fisiología, no van a saber lo que es. Bueno, entendimos acá, ¿no? Todo esto lo tenemos que aprender. ¿Cómo? A ver, la presión arterial. ¿Cómo corrige el cuerpo la presión arterial? Por una rápida fisiología. Una respuesta rápida y una respuesta lenta. La respuesta rápida está relacionada con el sistema nervioso autónomo. Está relacionada con los receptores beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2. Primero tenemos que saber dónde están ubicados. Tanto beta 1, beta 2, alfa 1 y alfa 2. Y viene esta respuesta es rápida. La respuesta lenta está por un sistema que se llama el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esta respuesta es lenta y esta respuesta es rápida. Los fármacos para pacientes hipertensos o utilizamos esta familia o utilizamos esta familia. Pero todas tienen una actividad tanto en el sistema nervioso autónomo como en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. En sus receptores que ustedes quieran. Y aquí lo mismo. No sé qué pasó. Aquí lo mismo, ¿no? En los vasos sanguíneos, miren, alfa, beta. Vasos sanguíneos del corazón, colinérgico, glándulas sudoríparas. El simpático es la excepción, ¿no? Que vienen a ser
el neurotransmisor de la acetilcolina en las glándulas sudoríparas, pero su actividad es simpática, ¿no? En un paciente, a ver, que esté con alteración del simpático, ¿cómo lo vamos a ver? Desde la cabeza, como ustedes quieran. ¿El ojo va a estar midriático o miótico? ¿Miosis o midriasis? Midriasis. Ya. Corazón, ¿cómo va a estar? ¿Aumenta la frecuencia cardíaca o disminuye la frecuencia cardíaca? Aumenta la frecuencia cardíaca. Vamos a tener un paciente con presión arterial elevada, ¿no? ¿Qué pasa con las glándulas sudoríparas? ¿Aumentan la sudoración o disminuye? ¿Diaforético o no diaforético? Por supuesto que sí. Las glándulas sudoríparas tienen fibras simpáticas. Están relacionadas con un neurotransmisor. Es la excepción del neurotransmisor que podemos decir es postganglionario. En este caso el neurotransmisor no es noradrenalina, sino acetilcolina. Bueno, ya no voy a repetir mucho porque se están yendo muy rápido, muy aburrido. Esto, bueno, este es el origen de las fibras nerviosas. Las simpáticas nacen a nivel fibras toracolumbares. Las parasimpáticas, cráneo, sacro. ¿Lo ven? Tenemos de longitud de las fibras. Preganglionares son cortas, en el simpático, postganglionares largas, preganglionares largas y postganglionares cortas. Ubicación en los ganglios, cerca de la médula espinal, se acercan principalmente a los órganos efectores, ¿no? A ramificación simpática es extensa, parasimpática mínima, distribución amplia, limitada al parasimpático y una respuesta difusa en el simpático y discreta en el parasimpático. Punto. Miren, ahí está. Esta diapositiva lo tiene todo en cuestión de sus receptores. Me gustaría que profundicen un poquito más. Por ejemplo, beta 1, ¿qué es lo que pasa dentro de la célula? ¿No? Todos están relacionados, la mayoría, no se dice todos en medicina, la mayoría está relacionada principalmente a una proteína GS, estimuladora, GI inhibidora y GQ estimuladora. Eso lo vamos a ir viendo también. Tenemos, por ejemplo, órgano efector, corazón, frecuencia cardíaca, contractilidad, el simpático aumentada, vaso sanguíneo, contracción, excepto de las coronarias y las musculares, ¿no? Las coronarias no tienen receptores de simpáticos. Imagínense si tuvieran. ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿Pero qué pasaría si tuvieran receptores simpáticos? Las coronarias no tienen receptores simpáticos porque al momento cada susto le daría un infarto. ¿Lo ven? Pero lógico. Imagínense que tengan vasoconstricción a ese nivel. Podemos estimular a la vasodilatación coronaria, por supuesto que sí. Hay medicamentos que son vasodilatadores directos, ¿no? Que estimulan a una molécula del óxido nítrico para producir vasodilatación. Pero bueno, eso es un... Bueno, aquí tenemos los receptores correspondientes, por ejemplo, el simpático, secreciones saliares, aunque tienen sus receptores alfa 1, no tienen la actividad, aquí se aumentan, pero las secreciones salivares principalmente se activan con M3, ¿no? Músculo liso gastrointestinal, el simpático relaja, no tiene muchos receptores, pero el parasimpático sí las tiene. Miren, M3, M2, M3 contrae, hay relajación y la secreción aumenta. Secreción de insulina, el simpático inhibe y puede aumentar, ¿no?
inhibe alfa 2, aumenta beta 2. Esto está relacionado con el efecto, por ejemplo, de estimular beta 2. Beta 2 aumenta la insulina y alfa 2 va a regular o va a inhibir la actividad de liberación de insulina. Alfa 2 principalmente es regulador del alfa 1, ¿no? En realidad está relacionado con la retroalimentación negativa que sucede en los vasos sanguíneos. Entonces, alfa 2 en los vasos sanguíneos, por ejemplo, su función es producir la relajación del músculo, ¿no? Entonces, por eso que los medicamentos que actúan en alfa 2, ¿qué van a producir en el vaso sanguíneo? Alfa 2, agonista. Su efecto va a ser vasodilatador o vasoconstrictor. ¿Ah? Pero si Aurín ha dicho dilatador, ¿no? Dilatador. Entonces, si yo estimulo o produzco una estimulación alfa 2, va a producir vasodilatación. ¿Qué va a producir? Gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. ¿Dónde voy a actuar? En la resistencia vascular periférica. ¿Qué voy a producir? ¿Aumento de la presión arterial o disminución de la presión arterial? Si mi fármaco es agonista alfa 2 y mi efecto es vasodilatación, voy a repercutir en la resistencia vascular periférica. ¿Va a disminuir o va a aumentar la presión arterial? Disminuye. Va a disminuir. A estos fármacos se le llaman fármacos que tienen actividad en la postcarga y fármacos que tienen actividad en la precarga. Todos los volúmenes de sangre que entran al corazón se llama precarga. Así es, ¿no? Y todo lo que sale de volumen del corazón se llama postcarga. Los fármacos que actúan a estos niveles pueden actuar en la postcarga, y pueden actuar en la precarga. Lo van a escuchar todos los días en el internado o medicina interna, lo que ustedes deseen, seguramente van a hablar de esto, ¿no? Bueno, esa es una característica de relación con lo que es los fármacos y su actividad. ¿Podemos antagonizar a alfa 1? Lo podemos hacer. Fármacos que van a producir lo contrario a sus efectos secundarios. Entonces, la aclaración, que tenemos que ver el receptor y qué es lo que produce el efecto simpático. Por ejemplo, aquí, parasimpático en la secreción de insulina, hay algunos receptores, pero no hay una función hasta ahora específica en la función de liberación y inhibición de lo que es insulina. Miren acá, otros. Pupilas, músculo ciliar, el simpático dilata, produce midriasis, ¿no? Su receptor alfa 1, parasimpático, contraen el esfínter, contraen M3. Receptor a nivel ocular, acuérdense, alfa 1 del simpático y M3 de lo que es el efecto parasimpático. Fármacos que van a producir un efecto agonista simpático que puede producir midriasis. Fármaco agonista de parasimpático en receptores M3 que pueden producir el efecto de miosis, ¿no? O contraerse. La piel tiene
efecto solamente nos dice la contracción del músculo la piloerección alfa 1. Ustedes saben cuando una persona está sufriendo y no puede hablar, ¿cómo lo podemos identificar? El simpático está a full, está con los pelos así paraditos, está con la frecuencia cardíaca aumentada, con la presión arterial aumentada, las pupilas midriáticas. Ese paciente está sufriendo. Entonces, muy importante conocer, bueno, vamos a seguir. Vejiga urinaria, relajación del detrusor, contracción del esfínter, miren, alfa 1, beta 2, podemos producir un efecto agonista y antagonista acá, ¿no? Contracción del detrusor, M3, riñón, secreción de renina, beta 1. Beta 1 está relacionado con la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando utilizamos un medicamento que bloquea beta 1, vamos a tener un efecto de disminución del sistema renina-angiotensina, ¿no? En algún momento. La eyaculación, alfa 1, y la erección, M3. Músculo uterino, contrae la relajación, contrae alfa 1 y relaja beta 2. Podemos hablar de beta 2 igual. Beta 1 produce el efecto positivo del simpático, del mismo receptor. Si nosotros utilizamos beta 2, es un control al simpático que hace el mismo receptores, de los mismos receptores, de las mismas moléculas que estamos hablando. Es como la retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, al utilizar fármacos que están relacionados a la relajación del músculo liso, por ejemplo. Algo que sucede en alguna situación es en el embarazo. ¿Qué pasa en los últimos periodos del embarazo? ¿Qué pasa con la barriguita de la paciente? Comienza a aumentar las contracciones. Chicos, no tenemos por qué disminuir ese efecto porque es normal. Va aumentando, es normal. ¿Y saben cómo me llegan algunas pacientes? Bueno, me llegaban cuando estaba atendiendo. Me llevan con su Viadil, para detener el dolor. Esto pues no es jugar, digamos, lo que juegan ahí en ese lugar, gritan, lloran por perder 2 pesos, pero no son ustedes, no los he visto. ¿No es? Pero ahí comienzan, no se puede hacer eso, es una evolución normal, las contracciones van a aumentar, es una fisiología normal, no podemos utilizar fármacos que puedan inhibir este ciclo. Pero lo podemos utilizar en algún momento para detener esas contracciones. Por supuesto, hay protocolos, hay lugares donde se puede disminuir ese efecto. Y el simpático tiene mucho que ver. Si lo bloqueamos, lo activamos, el efecto autónomo del aumentar las contracciones, por supuesto, ¿no? Está relacionado con todo lo que hablamos. Hay medicamentos que actúan en esta parte y producen una disminución del efecto, por ejemplo, el Viadil, ¿qué es? El famoso Viadil. Aprendieron los que fueron conmigo que el propinoxato es lo mismo que el Viadil, porque me decían, doctor, no hay antiespasmódico, ¿no? Busque cualquier cosa, un antiespasmódico, Viadil y propinoxato. Es lo mismo, solamente el nombre es el nombre comercial. El nombre genérico es propinoxato, ¿no? ¿Qué hace el propinoxático o Viadil? Disminuye las contracciones del músculo liso. Por eso se lo da en cólicos. Del músculo liso, no del estriado. Los de quinto año me decían, doctor, ¿le podemos dar Viadil
a un paciente que tenía dolor muscular? No, no se puede. Es una belleza viajar porque uno se da cuenta de cómo estamos. Por eso es el lloriqueo de los de quinto año, ¿no? Nos dicen, doctores, no están aprendiendo fármacos, y ya me doy cuenta que llegan allá a quinto año y se olvidan. Tienen que repasar. Esto no es, se acabó farmacología ahora. Mentira. Farmacología no se acaba. ¿Qué nos sirvió en la brigada médica? Todas las materias nos sirven. Todas. Pero principalmente, ¿qué nos sirvió? Fármaco y semio. Yo no les estoy mintiendo. Es de lo que van a vivir. De lo que van a ganar plata. O sea, una buena clínica, una buena terapéutica, un buen seguimiento hace el punto y coma. ¿Y quién se anima a dar su sello para que ustedes practiquen? El doctor Suárez. Mire cómo me arriesgo yo. No importa, yo por mis alumnos doy todo. Aunque ellos no den mucho, pero igual. Ya, bueno, entonces, esto está relacionado con esto, ¿no? Bueno, miren una belleza. Esto lo puse para diferenciar lo que es señalización endocrina, señalización parácrina y una simpática, que son muy diferentes. Pero tenemos una señalización simpática, célula del sistema nervioso, su neurotransmisor, su célula objetivo, ¿no? Parácrinas son las células contiguas o al lado, y las endócrinas pasan a la circulación, los sanguíneos, y van a sus células receptoras. Esto también es una imagen que seguimos repitiéndola, ¿no? Autónomo y somático. Miren, una neurona es somático, su receptor nicotínico, el músculo esquelético y neurotransmisor la acetilcolina. La autónoma, que viene a ser la acetilcolina para los receptores muscarínicos, tenemos receptores preganglionares, postganglionares. Los preganglionares son acetilcolina en sus receptores nicotínicos NN, ¿no? Y los postganglionares tenemos a sus receptores que están relacionados principalmente a este tipo de acción. Simpático, noradrenalina, adrenalina, postganglionares. Y parasimpático, acetilcolina. Ahora, esto es lo que yo quiero que también lean. Me decían, doctor, ¿a usted le gusta lo más chiquitito? Me decían, mentira, esto es lo más grande. ¿No se ve? Ya, pero está relacionado con lo que pasa dentro de la célula. Yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que pasa dentro de la célula? Y su efecto beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí hormonas o neurotransmisores que pueden producir un efecto del segundo mensajero de la actividad de GES, activa la adenylatosicasa, va a activar CAM y va a activar PPI. ¿Qué es CAM, PPI? ¿No? Son segundos mensajeros, monofosfato cíclico, bueno, aquí tenemos, y péptido inhibidor, IP3, inositoles, ¿no? Esto va a producir una actividad en la proteinquinasa, el CAP, y van a producir la fosforilación de las proteínas, una actividad dentro de la célula. GQ va a activar la fosfolipasa C, que va a activar la diacilglicerol trifosfato de inositol. Bueno, aquí tenemos. ¿Ya quieren irse? Falta todavía. Denme unos 5 minutos. Esta, para que vayan leyendo cómo se forma la adrenalina, la dopamina,
Porque la próxima clase voy a tomar examen a la entrada nomás. Voy a tomar examen de la entrada de todo esto, lo que he hablado. Si no saben esto, no pueden venir a clase, porque no le van a entender. Prefiero que lean y vengan y me pregunten. Nadie pregunta, nadie es curioso. O sea, me preguntan de ruido, imagínense. ¿Qué interesa el ruido? Lo que interesa es la clase. ¿No ves? Por supuesto, decía un profesor, y yo decía, ¿por qué el profesor dirá, un profesor de histología, que bien lo tengo presente, el doctor Cañilla, un capo en histología, señor histólogo, y nos decía, ¿por qué tienen que mirar alrededor lo que está pasando? Decía, shh. Decía eso. Y decía, que no les interese lo que está alrededor. Lo que les interesa a ustedes son sus clases, ustedes como personas, ¿no? Y no importa la hora. Me acuerdo que mis profesores no tenían hora. Teníamos que estar ahí. Me acuerdo en anatomía, simplemente en anatomía nos plantábamos hasta las 3, 4 de la mañana ahí con el cadáver. Pero no lo hacíamos porque teníamos examen al otro día. No lo hagan de un día para otro, estudien, lean. Yo sé que pueden, si otras personas lo pudieron, porque ustedes no lo van a poder hacer, ¿o no? Ya voy a tomar lista, espérenme un ratito. Fisiología del sistema nervioso autónomo.